Estás escuchando Escuela de Formación Cristiana, un espacio donde conocerás y te encontrarás con tu Cristo amigo. Buenas tardes a todos. Bienvenidos a un nuevo encuentro de Escuela de Formación. Hoy soy Paula Montes y hoy nos va a tocar hablar de un tema muy interesante, que seguramente ya lo vieron en las plaquitas, que es sobre la coherencia al servir, ¿no? La coherencia en el servicio. Antes de presentar a mi disertante y mi compañero el día de hoy, sí me gustaría hacer un pequeño repaso de lo que venimos viendo. En el primer encuentro conversábamos con el padre Luis sobre el sentido de nuestra vida y de cómo la felicidad es eso que nos motiva a todos y a levantarnos todos los días, ¿no? Esa búsqueda de la felicidad y que nos diferencia de quizás de los otros seres vivos. Eh, y cómo la felicidad podemos encontrarla también muchas veces en el servicio, la felicidad cristiana, ¿no? Cómo sirviendo a los demás, cómo entregándonos a los demás, podemos encontrar verdaderamente esa felicidad. Eh, ya con la hermana Andrea aprendimos a discernir un poco entre la diferencia entre los llamados, entre cuál es un apostolado que me permite a mí, ¿no?, acercarme quizás a ese fin último. Y la semana pasada los chicos nos presentaron un poco lo que es un espacio muy particular de nuestro movimiento, que son los círculos de amigos, que es un espacio particular en el que estamos llamados a servir. Hoy, como les decía, vamos a hablar un poco de la coherencia cristiana y de la coherencia justamente para ejercer este servicio, de cómo ser coherentes para poder alcanzar este fin que es la felicidad, cómo nos va a ayudar, ¿no? Y para conversar el tema tengo aquí a mi compañero, que en realidad es más amigo que compañero, que es José Zárate. ¿Cómo estás, José? Bien, bien, bueno, muchas gracias. Bienvenidos también todos. Bueno, contento acá por participar en este encuentro. Así que bueno, si te parece, empecemos desglosando un poquito el tema por el título. José, yo te quería preguntar un poquito Sí. qué es la coherencia para vos. Bueno, primero veamos qué es la coherencia, porque siempre está bueno definir la coherencia leyendo al diccionario. Y etimológicamente podemos decir que la palabra coherencia significa estar unido. Y si vamos al diccionario, el diccionario nos da básicamente dos definiciones. La primera dice que es una relación lógica entre dos cosas o entre las partes. Y otra definición es es una cualidad de la persona coherente o que actúa en consecuencia con lo que piensa y con lo que dice. Esa coherencia, en su sentido general, podemos decir, requiere de la unidad de sus elementos, no solamente con que esos elementos no se contradigan, sino que además, eh, forman un conjunto, ¿no? Por lo general nosotros siempre lo vemos a la coherencia en lengua, ¿no? Hablamos de coherencia y cohesión y decimos que, bueno, por un lado la oración tiene que tener sentido y, bueno, sus palabras también tienen que, de alguna forma, darle sentido. Por ejemplo, decir, bueno, Juan es un cobarde valiente. O es cobarde o es valiente. La arena mojada está muy seca. Cosas así. Es decir, quizás la oración puede llegar a tener sus verbos, sujeto, predicado, pero si no hay coherencia en sus elementos, no se entiende, ¿no? Y fíjense que es muy importante eso, tener en cuenta. Cuando no hay coherencia, el otro no entiende, no comprende, como que no asume, no asimila el mensaje. Y por otro lado, nosotros lo vemos en el ámbito de cualquier ámbito de la vida, en realidad. Si yo quiero estudiar una carrera, si quiero ser médico, abogado, y obviamente que voy a hacer todo lo posible, no solamente en cuanto al estudio, sino en cuanto a mi vida en su conjunto. No solamente decir, bueno, yo me voy a dedicar a estudiar esto para poder recibirme, sino que toda mi vida tiene que estar en función de eso que voy a hacer. Porque si yo me paso de las 24 horas, 18 horas, haciendo cualquier cosa, haciendo fiesta, amanecido y demás, por más que yo le quiera dedicar después del tiempo al estudio, no voy a poder. Entonces, toda mi vida tiene que estar en función de eso, ser consecuente a la hora de llegar a ese objetivo. Me gusta mucho
cuando decís de que el mensaje no se puede llegar a transmitir si no es un mensaje coherente, ¿no? Y cómo relacionamos también ahí la palabra coherencia con lo que es el sentido de la frase. Y ahora como que me gustaría preguntarte ya más, yéndonos al título, que nosotros decimos coherencia para servir. Nosotros acá no hablamos de un servicio cualquiera, claramente estamos hablando de un servicio, llámese en la iglesia, ¿no? Un servicio al Señor, porque lo hacemos en definitiva por Cristo. Sí. Entonces, si nosotros decimos, ¿qué sería ser coherente en la fe? ¿A qué más o menos te lleva? Bueno, o sea, hablamos de la coherencia en nuestra vida, en la vida cristiana. En realidad, bueno, hablamos de la coherencia en la vida cristiana, hablamos de nuestra vida. Nosotros obviamente tenemos esa identidad propia de ser cristianos. Aparte de ser personas, somos cristianos. Y esa vida, o sea, esa coherencia nos proporciona un sentido lógico, ¿no? Dentro de nuestra vida. En la primera charla, cuando lo escuchábamos al Padre Sassano hablar del sentido de la vida, de cómo la felicidad es eso que me da a mi sentido de la vida, podíamos ver también, por lo que sabemos nosotros, por lo que hemos aprendido en el movimiento, que ese sentido de la vida nos lo proporciona Cristo, en realidad. Que esa felicidad la conseguimos si hacemos la voluntad, hacemos lo que Cristo quiere para nuestra vida. Y bueno, la coherencia se trata fundamentalmente de proyectar mi vida conforme a los valores que yo tengo, a mis valores y mis principios. Y ese valor, esos principios, el origen, ¿cierto?, de esos valores es la fe que profeso, fundamentalmente. Ahí es donde yo tengo que empezar a reflexionar y pensar y decir, bueno, yo creo en esto, creo en lo que Cristo, creo en el mensaje de Cristo, en lo que Cristo me ha compartido en ese encuentro que yo he tenido con Él, llámese retiro, llámese en cualquier momento especial de mi vida. He decidido seguirlo a partir de ese momento, a partir de ese encuentro, y en base a eso, en base a la fe que Cristo me ha regalado, yo actúo en consecuencia. Es decir, defino toda mi vida, la integridad de mi vida, en función de eso que creo, ¿no? De esa manera puedo llegar a la coherencia. Si no me manejo en función de esos principios, de esos valores que el Evangelio me ha transmitido, no puedo vivir en la coherencia en la vida cristiana. Si no te lleva a vivir como fragmentado, es como que la fe tiene que abarcar todo mi ser, ¿no? Claro, no puedo decir, bueno, yo soy un hombre de fe acá en las actividades de la parroquia, en las actividades del movimiento, y por otro lado tener otra vida, ¿cierto? Ya sea en el trabajo, en el estudio, completamente distinta a la que tengo, porque en realidad, bueno, ahí como que se rompe esa coherencia, ¿no? Yo creo que muchas veces como iglesia hemos, quizás a grandes escalas, ¿no?, hemos sido incoherentes, y que esa incoherencia se nos recrimina mucho hoy en día, especialmente cuando hablamos, por ejemplo, quizás muchas veces de la época de la Inquisición, o cuando se habla incluso de los escándalos del Vaticano, que tenemos todos estos escándalos del Banco Vaticano, cómo esa incoherencia entre lo que predicamos y lo que pasó o pasa, incluso hablando de los sacerdotes pederastas, tiene un costo, ¿no? Es como que la incoherencia, además de que no nos permite transmitir el mensaje, tiene un costo de lo que es quizás nuestra autoridad, pero como persona. Yo mientras pensaba en esta charla, pensaba en el Evangelio cuando decía que Jesús hablaba como quien tiene autoridad. Y esa autoridad que tiene Cristo no está en la profundidad de sus palabras o solamente en el mensaje, sino en su vida, porque lo que él decía, lo decían muchos fariseos, quizás era lo mismo que predicaban muchos en las sinagogas, pero la autoridad viene mucho, ¿no?, con el testimonio de vida. Sí, totalmente. Creo que la mayor consecuencia de esa falta de coherencia que que vivimos como cristianos, tiene que ver con la pérdida de autoridad del mensaje que transmitimos. Porque imagínate que, no sé, que venga alguien que conocemos, un matrimonio, por ejemplo, que conocemos, y se ponga a hablar de la fidelidad conyugal, y todo el mundo sepa que, bueno, que son infieles, tanto ella como él. El mensaje no va a llegar nunca, ¿no? El mensaje no se va a poder transmitir, no se va a entender.
porque uno va a conocer la vida de esa persona y pierde autoridad, ¿no? Y cuando vos perdés autoridad, es difícil llegar con el mensaje al otro. Y es cierto lo que vos decís, ¿no? Pasa mucho, nos pasa, nos duele muchas veces lo que ha sucedido o sucede dentro de la iglesia, sobre todo con las personas que son las más visibles, las que deberían dar mayor ejemplo, como sacerdotes y demás. Pero también pasa en el llano, ¿no? Pasa entre nosotros, y que también por ahí lastima mucho, duele mucho y provoca esa pérdida de autoridad entre el resto, ¿no? Entre el resto de la sociedad, fundamentalmente. El Papa Francisco dice que la coherencia es un tesoro que brilla en la oscuridad del mundo con una luz propia que invita a adherir al bien y a renunciar al mal, ¿no? A mí me ha llegado mucho esa frase porque, bueno, nos pone en un lugar bien puntual, bien concreto, de decir, yo soy, ¿no?, luz del mundo, yo soy faro, yo tengo que estar encendido para iluminar la oscuridad del mundo, dice el Papa Francisco. Fíjate lo grande que es mi testimonio, cuando hablabas del testimonio de vida. Qué grande es mi propio testimonio, no solamente no el conjunto, ¿no?, sino el mío propio, de ser ese testimonio y de poder tener esa coherencia entre lo que digo, lo que pienso, lo que creo y lo que hago, fundamentalmente, ¿no? Porque el testimonio es la coherencia hecha, es visible, ¿no? Ahí. Sí, mira, yo pienso, hablando un poco de lo que es la autoridad, ¿no? Y que muchas veces nosotros decimos que la iglesia es madre y maestra, y muchas veces nosotros exigimos esa coherencia o ese testimonio a nuestros padres. Bueno, o sea, en la adolescencia uno siempre está como preguntando o cuestionando todo, ¿no? De por qué vos decís, o ahora yo que estoy preparándome para ser mamá, es como que yo pienso tengo que ser coherente cuando le dé alguna indicación a mi hija. Cuando yo quiera que ella, por ejemplo, no diga malas palabras, ¿cómo voy a tener que cuidarme para no decir malas palabras en la casa? Porque es lo que yo quiero para ella, Sí. ¿no? Porque es como que yo siento que muchas veces la transmisión del mensaje también está en la imitación. Los chicos copian todo. Y creo que ese es también nuestro trabajo como iglesia. Claro. Bueno, vos hablabas de ser madre y ser maestra. Y sabemos que la iglesia la hacemos entre todos somos iglesia. Y pasa mucho, lamentablemente, pasa mucho entre nosotros, en nuestras comunidades, que esa falta de coherencia se revela en chicos, ¿no? Sobre todo jóvenes. Yo lo veo a diario, con mis propios hijos, ¿no? Porque tengo esa cercanía, y lo veo en el movimiento también. ¿Cómo pasa que entre nosotros muchas veces decimos, vivimos el apostolado, participamos, hacemos cosas, somos muy activos en algo, participamos en equipo, vamos a retiro, somos catequistas, pero todo queda ahí, ¿no? En esa superficialidad. Y no voy a misa, por ejemplo, ¿no? O sea, de pronto me invitan a ser catequista, perfecto, me encanta vivir, me encanta enseñar, todo lo demás, pero no a misa. ¿Sabes qué? La verdad que los domingos yo vivo con la familia, para casa, me voy el fin de semana acá, qué sé yo, pero entonces cuando yo fracciono, ¿no? De alguna manera digo, yo hago esto, creo en esto, pero desecho esta otra parte porque es la parte menos atractiva. Ahí vivo mi falta, vivo mi incoherencia en realidad como cristiano. Más allá por ahí de las heridas que durante el tiempo se ha hecho, debido en la iglesia, yo también de alguna forma con esa actitud participo, ¿no? Con esa falta de coherencia participo y también estoy enseñando, mal enseñando en realidad, porque estoy mostrando al resto de la sociedad cómo es la iglesia en realidad, ¿no? Y fíjate vos que nosotros, los que profesamos una fe, para el resto de la sociedad es muy fácil identificarnos. Es muy fácil, ¿no? Vos vas a un retiro y ya sos de la iglesia. Sos catequista y ya sos de la iglesia.
vas a misa y ya sos de la iglesia. Entonces, cualquier actitud que sea contrario a lo que la gente espera, se nota, ¿no? Se nota, y por eso yo creo que es importante. ¿no? Claro, por eso es importante, ¿no? Fíjense, para mí hay que tener muy en cuenta eso. Que la sociedad te pone un rótulo, te pone una etiqueta, y no es fácil quitártela, ¿no? Más allá de que obviamente no queremos quitárnosla, creo yo. Porque aunque no queramos, somos, ¿no? Somos sal, somos luz, pero hay que ver qué luz, ¿no? Y qué es lo que iluminamos cuando ponemos en evidencia nuestra vida, nuestro testimonio. Sí, a mí no me gusta como quizás ver todo desde el punto de vista negativo. Yo tengo que ser coherente porque si no la gente se va a alejar, yo tengo que ser incoherente porque si no el otro va a pensar mal de mí. Me gustaría que también abordemos un poquito lo que son los frutos de la coherencia, ¿no? ¿Qué es lo que yo gano viviendo lo que creo? Claro. O teniendo este equilibrio que decíamos al comienzo entre lo que creo y lo que vivo. Para mí, primero que nada, la coherencia es una consecuencia, en realidad. O sea, si yo vivo coherentemente mi vida, lo que muestre va a ser consecuencia. El testimonio es consecuencia sencillamente de lo que somos y de lo que creamos, en realidad. Bueno, puede haber muchos frutos. Cuando hablábamos de algunos, y uno es, uno de los frutos, podemos decir que es la paz, ¿no? Y cuando hablamos de paz, hablamos de la paz que da Cristo en realidad. No de como dice Cristo, ¿no? Yo le doy la paz, no la paz que da el mundo, sino la paz de vivir en esa verdad. Es decir, bueno, yo en medio de mis limitaciones, de miseria, pecados, trato de vivir la coherencia. Es decir, trato de hacer en lo que creo, trato de no es que sea mostrar, pero en realidad, como te decía hace un rato, yo lo que muestro es una consecuencia de lo que vivo y de lo que creo. Y como esa coherencia a mí me transmite certeza, confianza, seguridad, obviamente que el fruto va a ser la paz, ¿no? Porque yo sé que lo que hago, hay convencimiento en eso que hago, y me permite vivir tranquilo, ¿no? Fundamentalmente tranquilo con mi conciencia, porque hago lo que creo, ¿no? Digo lo que creo, en realidad lo que profeso, en mis limitaciones, por supuesto. ¿Quién no quiere tener paz hoy en día? ¿No? Es como... Claro, para mí lo básico, es fundamental, sobre todo en estos tiempos. Ese fruto también podemos, o sea, la misma paz creo que me da un segundo fruto, que es la felicidad, ¿no? La paz sí te otorga, ¿no? La felicidad, la certeza de vivir, de vivir esa coherencia o ese testimonio. A mí me ha pasado una vuelta, yo no cuento mucho esto, pero vale como ejemplo. Yo estaba de novio y, bueno, le cuentan a la Muni, que antes una novia anterior había quedado embarazada. Y, bueno, por supuesto, imagínate cómo se ha puesto. Moni es tu mujer, vamos a aclarar acá. Claro. Entonces, y bueno, yo sabía que no había pasado nada con otra chica. Y bueno, tenía esa certeza, esa seguridad de que no había nada, o sea, de que era mentira. Esa seguridad, esa certeza, no solamente te da paz, sino que te otorga la felicidad, porque bueno, es lo que yo creo que es un fruto, ¿no? de la paz. En cómo permite construir, ¿no? Porque uno cuando ve que el otro es coherente, o que el otro es testimonio, efectivamente, o que lo que cree o lo que dice va acorde a lo que vive, habíamos dicho que es creíble y nos permite vivir una confianza en las relaciones y en los vínculos que claramente no es humano. No, totalmente. Creo que son frutos, ¿no? Son frutos que vienen precisamente de vivir como Cristo te pide que vivas, ¿no?
Yo creo que además de esto, cuando uno consigue la paz, consigue la felicidad, logra unir eso que cree con lo con lo que vive, con su forma de vida, llega hasta sentir esa autoestima, ¿no? Personal, o sea, algo propio, primero de sentirse hijo de Dios, amado por Él, sabiendo que, como vos decís, que no, o sea, esos frutos no provienen de uno, sino que provienen de Dios, provienen de esa vida que, que Dios te invita a vivir. Y a partir de eso uno puede incluso quererse más, ¿no? Quererse como hijo de Dios. O sea, si yo logro entender que Dios me ama, ¿no? Y que soy su hijo, y bueno, qué mejor regalo el saberme o el reconocerme hijo de Dios, ¿no? Creo que muchas veces para poder también vivir este testimonio o este querer ser testimonio, es importante conocerse, ¿no? Que está muy relacionado con la autoestima y conocer también mis limitaciones y mis vulnerabilidades. Acá no estamos hablando de seres perfectos, creo que ninguno de nosotros lo es y que muchos hemos caído muchas veces. Pero conocer nuestras flaquezas y saber que no es lo que quiero para mi vida, ¿no? Conocer mi debilidad, ser consciente, abrazarla y decir, bueno, yo lucho contra esto, ¿no? Seguro, seguro. Yo creo que hoy, digo, capaz que no sé tan grande, pero yo creo que mis mayores logros siempre son victorias internas, ¿no? Yo te diría que sí puedo tener mis batallas en el mundo ganadas, pero que mis títulos más grandes son, mira, yo antes era re chismoso y la he luchado una banda y la sigo luchando y me controlo. O yo antes criticaba un montón y es una batalla que he ganado y eso también va fortaleciendo mi autoestima. Creo que me permite ser más auténtica. Claro, bueno, es una palabra clave, ¿no? La autenticidad. Porque vos fíjate que la falta de coherencia no deviene del pecado, o sea, no deviene de que soy pecador, porque es mi condición en realidad, ¿no? O sea, como ser humano, como cristiano, mi condición es ser pecador, como dice San Juan. Si digo que no peco, estoy mintiendo, no estoy diciendo la verdad. O sea, reconocerme pecador con mis propias limitaciones, porque además Cristo se revela en eso, ¿no? En esa debilidad. Ahí es donde se manifiesta su poder, su gracia. Entonces la falta de coherencia no tiene que ver con eso. Obviamente, si yo me quedo en eso, obviamente que a futuro es como, no sé, un atleta, ¿no? Que comienza a entrenar el salto en largo por él, ¿no? Y bueno, en la primera etapa llega a los 5 metros. Y pasa un año y sigue en los 5 metros. Bueno, si sigue después de un año saltando y no llega más que 5 metros, está pasando algo, hay algo que no está haciendo. Independientemente de que conozca todas las reglas, sepa todos los ejercicios que tiene que hacer, hay algo que no es coherente en su vida. Distinto sería un atleta que paso a paso, mes a mes, va sumando un metro y medio, y dentro de ese recorrido, y bueno, en algún momento le va a tocar flaquear, decir, bueno, en este mes quería llegar a los 8 metros, bueno, llegar a los 7, porque bueno, no sé, he comido de más, o he dejado de hacer el gimnasio, lo reconozco. Entonces, tiene que ver con eso, ¿no? Y la vida de fe es eso, como dice San Pablo, ¿no? Es como una carrera, ¿no? Lo relaciona mucho con el deporte, San Pablo. Y tiene que ver con eso, ¿no? Sí, quizás es un poco menos alineada a veces, tenemos más caídas que Seguro. pero sí, no, es importante estar en contacto con mis propias vulnerabilidades y también, como decíamos ahora, nosotros estamos hablando del servicio, ¿no? Y saber reconocer nosotros cuándo estoy para servir y cuándo no estoy para servir, ¿no? Hablábamos el otro día del discernimiento y yo creo que también es importante decir, mira, yo tengo esta lucha, quizás hoy no pueda asumir cierta responsabilidad o exponerme incluso a mí misma a ciertos roles porque estoy trabajando. Yo sé que en algún momento voy a llegar y ahí te voy a aceptar, pero hoy en día quizás no pueda estar a la cabeza de ciertos grupos, de ciertas cosas. Tiene que ver con mi responsabilidad como cristiano, en realidad. O sea, el saber asumir por ahí mis faltas, mis fallas, mis debilidades, las propias limitaciones,
saber que en ese momento, como vos decís, no puedo, vivo una situación que no la puedo solucionar en este momento, pero quiero. Entonces, porque quiero, voy a tratar de ordenar mi vida, y después que ordene mi vida, bueno, poder sí, ¿no? Decirte que sí para algún tipo de llamado o de apostolado en concreto. Incluso te diría que poner también en orden lo que creo, ¿no? Mira, estoy trabajando, yo no, quizás no adopto todo el mensaje. Y saber ser maduro y decir, yo no voy a ir a decir algo en lo que no creo o algo en lo que no vivo, porque el daño es muy grande. Seguro, seguro. Y también, bueno, tiene que ver con esa conciencia, porque por ahí uno dice, por ahí uno comete no sé, el pecado o el error de mantenerse, de quedarse, incluso no estando de acuerdo en algo. Y yo lo he visto, por ejemplo, en catequistas que iban con el pañuelo verde a dar catequesis y tenían esa postura, y se mantenían firmes en eso, y bueno, no lo entendían y no lo recapacitaban, no, hasta que bueno, el sacerdote ha puesto un poco de orden ahí, porque muchas veces pasa que cuando ese orden no llega por mis propios medios, alguien te lo tiene que decir, alguien te lo tiene que mostrar en realidad para que vos puedas entenderlo. Ojalá que en ese momento, cuando viene alguien y te muestra el error, vos lo entiendas, lo comprendas, lo analicen, reflexionen. Pero bueno, lo malo es cuando no tengo esa actitud de reflexionar y decir, bueno, que más que nada tiene que ver con una cuestión quizás de soberbia, ¿no? De decir, bueno, yo creo en esto y esto es lo correcto y lo demás no, aunque venga el cura, aunque venga el papa, ¿no? Y como que yo por ahí le resto autoridad al sacerdote o al cura, excusándome porque hay sacerdotes abusadores, porque el papa esto, porque la iglesia aquello, porque la señora que de la liturgia es una chismosa. Entonces me excuso en los pecados del otro, para encerrarme en mi propia verdad fabricada en realidad, y a seguir viviendo así, ¿no? Sí, sí, totalmente. Además, como decíamos, el testimonio es la forma de evangelizar, ¿no? De transmitir el mensaje de Cristo. Es una forma es lo que hablábamos nosotros, ser responsable de mí mismo. Yo tampoco, a ver, en el caso puntual el que has dado, no es cuestión de sacar el pañuelo verde de la mochila y ir a dar catecismo y después volver a ponerlo cuando me voy a la facultad. Yo creo que lo que estamos hablando es decir, soy responsable, soy lo suficientemente maduro para entender dónde tengo que estar, y si no, como decir, si no comulgo del todo, hacerme un costado. Porque también estamos muy acostumbrados a adaptar todo a nuestra medida, ¿no? Creo que esa es la gran tentación que tenemos hoy en día. Sí, sí, sí. Pero siempre es mejor, siempre es mejor nosotros como por ahí, o yo como gente grande, como viejo del movimiento, para mí lo mejor siempre es que los chicos se queden, independientemente de cómo piensen, ¿no? Porque siempre va a ser preferible que se queden en el movimiento, que estén, en el caso nuestro, que se queden en la iglesia y que en algún momento puedan entender, antes de sentirse, bueno, o de excluirlos, ¿no? Muchas veces nuestras actitudes provocan eso, ¿no? La exclusión, aunque uno no lo pretenda. Entonces siempre va a ser lo mejor, actuar con la misericordia, pero evitando en lo posible de que se vayan. Claro. Entender, yo puedo seguir en la iglesia, puedo seguir participando de todo, pero quizás no es el momento de asumir ciertos roles o de transmitir ciertos mensajes. Exactamente, totalmente. Sí, que deberíamos Así es. dar o construir en nosotros, porque yo creo que la coherencia es algo que se construye. Ahora te pregunto, ¿cómo hacemos para ser coherentes? ¿Cómo hacemos para construir esa coherencia? Y bueno, mira, lo más importante es, bueno, conocer de qué, o sea, conocer a qué tengo que ser coherente. Nosotros hablamos de la coherencia en la vida cristiana.
Y bueno, esa coherencia, decíamos en un principio, que está basada en la fe, en lo que profeso, en lo que creo. Bueno, pero ¿a dónde está lo que creo? ¿No? Y yo he traído acá, simbolizando todo nuestra fe. Por un lado, la palabra, ¿sí? La Biblia. Por otro lado, esa película que tiene algo de... Por otro lado, el catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Que viene a representar lo que viene a ser el magisterio de la Iglesia y que juntos forman lo que la Iglesia denomina el depósito de la fe. Ese depósito de la fe que es la revelación que Cristo le ha dado a los apóstoles, ¿no? Que al principio ha sido una tradición oral. Ustedes van a escuchar hablar siempre de lo que es la palabra de Dios está en las Sagradas Escrituras, en la tradición, ¿no? En la tradición con mayúscula. ¿Por qué? Porque al principio no había Biblia, no había Nuevo Testamento, todo era relatado de boca a boca y eran los apóstoles los que tenían el trabajo ese de contar los recuerdos de Jesús. Cuando los apóstoles han empezado a morir, bueno, ha habido gente que ha empezado a escribir esas historias, esos relatos, y así es como tenemos la Biblia que tenemos, ¿no? La palabra, la revelación, lo que Cristo nos ha querido dejar, está ahí contenido acá, ¿no? Y es lo que la Iglesia nos enseña. No hay otra cosa, ¿no? No hay, fuera de esto, no hay otra cosa, a menos que diga lo mismo que dice acá. Y vos fíjate, hablando de coherencia, todo lo que está escrito acá no se contradice en nada, no hay ni una coma ni una letra de lo que dice en el primer libro, cualquier otro libro de la Biblia. Es decir, hay una coherencia tan perfecta, pues, bueno, que es la palabra de Dios. El mensaje es tan único, tan uno, que no hay contradicciones en nada, ¿no? Por eso, cuando decimos que yo me tengo que adherir de forma íntegra al mensaje de Cristo, es adherirme a esto de forma íntegra. Es decir, si yo creo en el primer mandamiento, creo en el quinto, creo en el octavo, creo en el décimo, creo en todo en realidad, porque todo tiene relación, ¿no? Y si yo creo en esto, pero no creo en lo otro, estoy siendo incoherente. Entonces eso como primera cuestión, es decir, la fuente de mi coherencia radica en este mensaje, y este es el mensaje, no hay otro mensaje. Muchas veces pasa, y que creo que a todos nos ha pasado, que en algunos momentos de nuestra vida de fe hemos dudado. Yo creo que tener dudas quizás de ciertos aspectos, ciertas puntualidades de nuestra fe o de la doctrina de la Iglesia incluso, es más que bienvenido, creo que es humano. Pero yo por lo menos siempre que he dudado, es como que Dios en algún momento me supo revelar que esa era la verdad. Es como que siempre termino dándole la razón. Cuando uno quiere discutir al Padre y dice, no es así, no es así, y siempre termina teniendo la razón. Sí. Me pasa eso con el mensaje de Cristo, y creo que es un poco lo que dice San Agustín, ¿no? Creo, luego entiendo. Sí. Creo para entender y entiendo para creer. Entonces es como que está por un lado adherirse a la fe, la adhesión, y decir, bueno, todo lo que yo capaz que hoy no entiendo, todo lo que yo hoy te discuta, lo voy a buscar porque creo que hay una respuesta atrás, ¿no? E incluso de cada mandamiento, de cada precepto. Yo quizás no estoy de acuerdo con ciertos aspectos, capaz que tengo dudas, y cuando voy a ver el trasfondo, o cuando busco el trasfondo, que gracias a Dios hoy tenemos muchísimos medios, siempre hay un porqué. Sí. No es un precepto porque sí. Claro, exactamente. Más allá de que la fe no necesita razones, porque bueno, la fe es algo sobrenatural, la razón sí te la da. O sea, la razón es como que termina haciéndote entender que el mensaje de Cristo es el mensaje verdadero, ¿no? Digamos, es un método. La duda es una metodología, podemos decir. No te voy a decir, yo cuestiono esto, pero no me quedo con el cuestionamiento. Lo analizo, lo disfruto, pregunto. Voy a decir, tengo un montón de medios para indagar y poder resolver esa duda. Y además está la asistencia del Espíritu Santo. Creo que se trata de una cuestión de sincerarse, ¿no? Es decir, bueno, si yo busco la verdad, ¿no? Porque hay veces que la verdad duele, porque no está de acuerdo con mi vida. Entonces hay una contradicción. Y muchas veces pasa que prefiero que no me duela
¿no? Y rechazar esa verdad y seguir haciendo la mía, ¿no? Entonces, si yo descubro que la verdad está acá, ¿no? Está en la revelación que la Iglesia, por la autoridad de Cristo, nos las ha dado. El siguiente paso es formarme, ¿no? Formar mi intelecto, formar mi razón, formar mi inteligencia para a partir de ahí formar también mi espíritu. Yo creo que es una consecuencia lógica. Cuando yo aprendo, es como le ha pasado, digamos, a los discípulos de Emaús, ¿no? Los discípulos de Emaús dicen, no ardía nuestro corazón cuando nos iba revelando las Escrituras. Entonces, a medida que yo voy descubriendo la revelación, es como que mi espíritu se engrandece, se ensancha, quiere más y busca obviamente ese crecimiento espiritual, formando mi razón, formando mi espíritu, formo mi conciencia, o sea, la conciencia total. Y a partir de ahí puedo entender lo que está bien, lo que está mal, actuar en consecuencia, ¿no? Que eso es lo que me lleva a ser un cristiano coherente, ¿no? Conforme a lo que creo y a lo que hago. Claro, justamente la conciencia muchas veces es lo que dicta o debería dictar nuestro comportamiento, ¿no? Uno no hace el mal queriendo hacer el mal, o no, quizás después da cuenta, después reflexiona y después entiende, y así vamos formando nuestra conciencia, Sí. ¿no? Y es muy importante, yo creo que para formar la conciencia, no hacerlo solo. Claro, bueno, hasta tengo como otro momento. La comunidad es importante. O sea, la fe no se vive en soledad. La comunidad es tan importante porque ella es la que me da la misión. O sea, el cristiano tiene tiene una misión a la vida, ¿no? Es evangelizar. Sin esa evangelización el cristiano como que no tiene razón de ser, ¿no? No hay otro motivo más importante para el cristiano que dar a conocer lo que Cristo me ha dado a conocer a mí. Entonces, y no puedo hacer esa misión porque si no tengo comunidad, si no tengo iglesia, sin iglesia no hay misión. Este, y también, vos fíjate que dentro de nuestra comunidad, ¿no? Aparte, nosotros podemos aprovechar nuestro propio carisma, ¿no? O sea, participar de esa comunidad significa también poder evangelizar con nuestro carisma. Yo como muy vinculado a la vida salesiana, ellos tienen un lema que es una canción, ¿no? Que dice, bueno, nosotros hacemos consistir la santidad en estar siempre alegres, haciendo lo que Jesús nos pide, haciendo bien las cosas que Jesús nos pide. Y nosotros tenemos nuestro carisma, ¿no? Que es el de Cristo amigo, y evangelizamos con ese carisma. Nosotros en los retiros lo vemos, ¿no? Como los testimonios que tenemos de esa amistad en Cristo, como mucha gente se ha convertido viendo el amor que el equipo se tiene, por ejemplo, ¿no? Y eso lo tenemos que aprovechar como comunidad. Y es una forma también de vivir esa coherencia cristiana y de fortalecerla. Así que bueno, amigos, si tuviéramos que resumir, no sé si resumir la charla, pero un mensaje que vos querés que sí o sí que quede, ¿qué nos dirías? Y mira, la vida cristiana tiene muchas cosas maravillosas. No hay algo más lindo que ser cristiano. Y cuando uno logra entender eso, lo puede vivirlo, ¿no? A pesar de las limitaciones, las caídas, que a veces son muchas, pero cuando uno logra vivir en esa vida que Cristo nos regala, fortalecido por los sacramentos fundamentalmente, uno encuentra la felicidad, ¿no? La felicidad en medio de todo, en realidad. Yo antes creía que la felicidad consistía en momentos, eran momentos, instancias de la vida y que era eso, momento. Desde que lo conozco a Cristo, y hace mucho, gracias a Dios que lo conozco, yo creo que se puede ser feliz siempre, ¿no? Incluso en el dolor, en la angustia, en la pérdida,
se puede ser feliz siempre si uno está de la mano con Cristo. Entonces, ese testimonio, esa coherencia de vida, cuando uno pueda vivirla, es lo más lindo que te pasa. No hay algo más grande. Si llegaste hasta acá, seguramente es porque te gustó la charla y espero que sea muy fructífera en tu vida. Si así fue, compartí este contenido con tus amigos y familia o cualquier persona que sepas que le pueda gustar o ayudar. Dios te bendiga y nos vemos en la próxima Escuela de Formación Cristiana.